Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. En esta ocasión vamos a presentar la nueva configuración de Tailwind y también hemos añadido un nuevo archivo para importar en Advanced Temer de manera que podamos manejar todas las variables de Tailwind desde Advanced Temer. Esto en el futuro no será necesario, pero mientras el desarrollador de Winden va haciendo lo que es la interfaz gráfica, para aquellos usuarios más noveles o que quieran trabajar con el sistema de clases dentro de Bricks, pues les puede venir bien. ¿eh? Con esto también damos un salto y ya lo que nos achacan otras comunidades de, no sé, pues de Automatic, que si Tailwind no tiene variables, pues vemos que no es cierto. Simplemente que en principio no hacen falta. Si tú quieres trabajar con variables, pues las creas y aquí las hemos creado para todo este tipo de gente, a ver si la animamos a cambiar. Sobre todo, no porque sea malo a CSS, me parece que es un buen producto, pero Tailwind lo considero muy superior. El que quiera puede ver el vídeo de una meetup, creo que es la segunda meetup, donde expliqué un poco los tres frameworks que habían en el momento. Está claro que, como es de hace 7 meses, las cosas han avanzado, pero las bases siguen siendo las mismas. Y ahí explico por qué configuré. Porque me decidí por Tailwind, a pesar de que los tres productos son buenos. O sea, yo no voy a decir que Tailwind es mejor atacando al resto. Los tres son buenos, simplemente yo tengo una serie de razones, las voy a explicar aquí brevemente, pero recomiendo ver el vídeo. Principalmente es por la comunidad de desarrollo que hay para Tailwind, es mucho más grande, es mucho más estándar y es mucho más potente. La implementación que hay para WordPress es más espartana, no tiene los interfaces gráficos que pueda tener Oxyprops o ahora que ha incorporado a CSS o que antes tenía con Plaster. Bien, pero es que a mí no me hace falta. Esto puede hacer falta al principio, es como el autocompletado. El autocompletado de clases al principio va muy bien, o sea, no lo niego, porque hay muchísimas clases, entonces uno no puede tener todas las clases en la cabeza o a veces no la escribe correctamente. Entonces al principio ayuda mucho, pero una vez ya tienes un cierto dominio, escribes la clase directamente y va mucho más rápido. Aparte de la comunidad que decía de desarrollo es brutal, hay plugins para casi todo. Hay muchas cosas que a CSS o Oxyprops. Oxyprops habría que ver porque también tiene una comunidad open source y puede ser que haya muchos desarrolladores, pero la cantidad de gente que está desarrollando para Tailwind no tiene parangón con otros sistemas. Entonces, bueno, pues eso era un motivo de peso para mí, sobre todo también porque no era un estándar, pero bueno, se utiliza mucho en lo que es el desarrollo de aplicaciones. Incluso también hay un pequeño framework para utilizar Tailwind para diseñar emails en HTML. Entonces, bueno, pues ya que voy a aprender una cosa que me sirva para lo máximo, ¿no? Para el trabajo presente y futuro. De hecho, si en un futuro decidiera pasarme a Gutenberg, ya tendría el 90% del trabajo hecho. ¿eh? Me sigue gustando más Bricks Builder, pero bueno, si en algún día tengo que cambiarme a Gutenberg, básicamente mi sistema de trabajo, como es bastante independiente del constructor, la transición sería mínima. Para todos aquellos que les gustan las ventanas emergentes y tal, pues se tendrían que adaptar a que las cosas están en otro sitio, se presentan de otro sitio, de otra manera, y entonces, bueno, pues tiene una curva de aprendizaje más elevada. Esa es una de las razones, la estandarización de mi trabajo, la potencia, la facilidad, a mí también me resultó más fácil, los estuve viendo, evidentemente a lo mejor, claro, los estuve probando unas horas, ¿no? Por así decir, pero ya en unas horas yo en Tailwind me veía mucho más cómodo que con el resto. Evidentemente, si le hubiera dado una oportunidad a cualquiera de los otros dos, los hubiera aprendido igual. La filosofía es la misma, pero bueno, para
para Automatic CSS, claro, trabaja mucho con clases propias, clases, nombres largos, nombres más descriptivos. Entonces, sí, te los tienes que aprender. Ese no sería el problema. Ya digo, primero era la comunidad de desarrollo que podía estandarizar mi trabajo para el presente y el futuro, y luego por otra parte la posibilidad de personalización que es absoluta. Con Tailwind es absoluta. Con Oxyprop si trabajas de otra manera también, pero bueno, si te basas en su panel o en su interface gráfico, pues tienes que morir a las opciones que el implementador o desarrollador ha hecho para él. ¿Eh? Y ese es el problema que tiene un poco Automatic. ¿Eh? Además de que el nombrado de clases es un poco más confuso, no, eso es una apreciación personal, ¿eh? No es tan grande, es evidente, y eso ya lo he visto yo, eso no lo vi en el principio, pero cada vez que sacan una versión nueva de Automatic CSS hay bugs. ¿Eh? Hay bastantes bugs, diría yo. Cosa que Tailwind no lo tiene. Me refiero, o sea, no voy a decir no hay ningún sistema libre de bugs, pero el equipo de desarrollo no son comparables. O sea, no por la calidad, sino por la cantidad, que también me imagino que habrá muy buenos en Tailwind y habrá muy buenos en Automatic CSS. Pero la cantidad de gente trabajando en un desarrollo y en otro es muy diferente. Entonces, nada, vamos a pasar un poco al lío. Bueno, antes de esto, decir que, bueno, pues Tailwind, al fin y al cabo, para la comunidad hispana, tiene más suerte porque no hay una comunidad muy desarrollada en automático en Oxyprops para habla hispana. O sea, evidentemente, pues la comunidad inglesa es muy buena, pero bueno, si no dominas el inglés o necesitas tener una mayor facilidad de comunicación, pues bueno, aquí estamos y espero poder ayudaros. Comentaros que vamos a hacer en junio un curso de Tailwind para los miembros Pro. Va a ser un curso bastante genérico donde vamos a ver lo que es la configuración, buenas prácticas y uso de Tailwind, pero luego haremos cursos más específicos para cosas concretas, ¿no? Como para lo mejor para lo que es el Grid CSS o incluso para el Flexbox, verlo en detalle, ver animaciones, ver estrategias. O sea, hay mucho trabajo para hacer aquí. Entonces, bueno, poco a poco vamos a ir avanzando y entonces, bueno, vamos a pasar al lío ya. ¿Eh? Para empezar, vamos a ver un poco Winden y vemos que lo que es la configuración en JavaScript de Windows, esto es un JSON, al final, pues antes habían unos valores y lo he convertido todo en variables que luego vamos a relacionar con Advanced Temer y luego las relacionaremos con las nuevas que nos dé Winden cuando desarrolle su interface gráfico. Esta configuración ya considero que es bastante madura, pero bueno, va a ir evolucionando, evidentemente añadiendo más clases o más posibilidades de configuración. Esta configuración es lo que yo he entendido que se debe de configurar. Hay muchas más posibilidades. Se puede configurar absolutamente todo. Y aquí si veis es muy fácil añadir un plugin desde cero. Le metes esto y lo único que tienes que es aprenderte la documentación del plugin porque te añade nuevas clases para cómo hacer animaciones con Tailwind. Pero mirad qué fácil es. No tengo que depender ni del desarrollador, me refiero ni siquiera del desarrollador de Winden, vamos. Ya he probado bastantes plugins. Entonces, bueno, aquí a excepción de esto, que es la relación de aspecto para las imágenes, que las he definido aquí, no las he puesto como variables, las podríamos pasar como variables, pero bueno, sí, a lo mejor porque el portrait y la escape, la proporción la podemos querer cambiar, ¿no? Estas son unas proporciones estándar, ultra wide, la golden, o sea, son unos ratios ya establecidos. Y este es el para las redes sociales, lo que es para los posts de Facebook. ¿Eh? Y luego aquí en Font Family lo sigo haciendo a mano. Pero bueno, tampoco tiene... Bueno, lo podríamos hacer, sí. Vamos a ver. Y luego el archivo base CSS,
que aquí veis que están, todas estas variables que están comentadas son las mismas que estoy aquí usando, de manera que si no quiero usar Advanced Temer, descomento aquí y ya me pongo a modificar las variables por los valores que yo quiero en concreto. Todos estos valores, a excepción de los que son fluidos, son los valores predeterminados de Tailwind, menos los colores también, claro, son mis paletas de colores preferidos que tengo para lo que es el desarrollo. Y luego ya tengo aquí una serie de estilos aplicados de forma semántica a todos los H's, al párrafo, a la negrita. Bueno, ya le he puesto negrita, pero podremos cambiarlo por otra cosa, añadirle otro color. Bueno, a lo que son las secciones, contenedores. Esta clase es una clase nueva, que en definitiva es lo mismo que haríamos con Automatics. Lo que pasa es que en vez de hacerla en el panel de Bricks, la hacemos aquí. Esto creo que también va a hacer algo Marco de plugins para que podamos hacerlo desde el panel para no tener que entrar y salir, pero también podríamos definir la clase ahora gracias a Advanced Temer directamente, como lo hacen otros, ¿no? Como lo hacen los demás. Aquí he arreglado unos ajustes para los formularios, para los botones. Aquí está lo de una hoja de estilos que he creado. Aquí he añadido unas clases para crear Flipbox. Por ejemplo, esto directamente creo que Automatic no lo tiene. Y fijaros, es muy sencillo, es simplemente decirle las clases y lo que quieres y luego ya pues a usar dentro de Bricks. Y luego el autofeed y el autogrid, que en concreto no sé cómo lo tienen implementado Automatic CSS, pero por lo que he visto en los vídeos cuando explican estas opciones, esto tiene una pequeña variación, que es esta del min, que lo que nos permite es que en dispositivos móviles pequeños se vea bien, que otras configuraciones que están circulando por ahí por la red no aplican esta última capa, y entonces en dispositivos de 4 pulgadas y eso pues sale el scroll horizontal. Yo he creado el autofeed y el autofill. Pronto, en la próxima versión, todos estos valores los meteremos en Advanced Temer para que se puedan configurar desde ahí. Vamos, estos eran unos valores que habían estándar del propio plugin que había. Como el plugin lo hacía mal, al final decidí nombrar las clases exactamente igual y hacer las correcciones. Y además le añadí el 2XS y el 2XL, porque el plugin iba desde el valor XS al XL, o sea, del 12 al 20 rem. Esto sí que es interesante añadirlo a las variables, lo haré próximamente, próximamente en pocos días, por si alguno quiere definir exactamente el tamaño de las tarjetas. Y con esto ya está lo que es Tailwind. Entonces iríamos a Advanced Temer, aquí a los settings. Yo ya lo tengo importado. Aquí en importación seleccionaríamos el archivo que tengo disponible para la comunidad. Lo importas y te importa todas las variables que están enlazadas con Tailwind y aparte de algunos ajustes que es lo que yo más uso. Pero también a partir de ahí ya puedes cambiar. Los colores sí que los tienes que definir a mano. Voy a hablarlo con Máxima a ver si se pueden importar. Y ya está, ¿no? Lo digo porque a nivel general, aquí, a ver, permisos, no, yo creo que es general. Por ejemplo, yo he definido el tamaño fuente base el 16. Y ya veis que creo que Automatic lo tiene en 10 porque es más sencillo de calcular, ¿no? Como factor. O sea, multiplicar de 10 en 10 o sumar de 10 en 10 es más fácil que de 16 en 16. Pero bueno, el estándar es 16, lo podrías cambiar a 10. Simplemente que de repente las cosas te van a quedar un poquito más pequeñas. No tanto porque yo la tipografía, por ejemplo, aquí todo está definido en píxeles. Si estuviera definido en rems, él luego hace una conversión a rem, pero si estuviera en rem como a mí me hubiera gustado, sí que hubiera cambiado. Si yo pongo aquí 10, me hubiera fastidiado un poco el asunto. Y luego el tamaño mínimo del viewport lo he puesto de 360 a 1536. 360 es un móvil pequeño, pero no de los más pequeños. O sea, los de 4 pulgadas son 320 píxeles. Y 1536, él creo que por defecto tenía 1600,
1536 es el tamaño 2XL de Tailwind. O sea, más que nada por ajustar un poquito. Pero aquí cada uno, estas cosas se las puede ajustar. Lo que no puede hacer es eliminar variables. Puede añadir, las que añada no estarán enlazadas a Tailwind, pero las puede utilizar en Bricks, y aquí no puedes cambiar los nombres. Si cambias los nombres, estás desenlazando un poco con Tailwind. Ahora, los valores los puedes ajustar a tu gusto, ¿eh? Estos son unos valores que yo veo más o menos bien, pero bueno, cada uno puede ajustar como quiera. Esto sería para la tipografía, para lo que es el espacio. Esto es espacio fluido. He conservado el espacio fijo de Tailwind, de manera que podamos poner espacios fijos o espacios fluidos, ¿eh? No están definidos en variables, lo podríamos haber hecho, más que nada para tener acceso desde Bricks. Ya iremos viendo si es necesario. Y aquí he puesto yo un número de variables que me ha parecido interesante y los valores que yo he considerado interesantes. Aquí, pues bueno, cada uno a su gusto puede cambiar el valor mínimo y el valor máximo. Lo que no puede es cambiar los nombres. Y si añade nuevas variables, las puede acceder desde Bricks, pero no desde Tailwind. O sea, esto ya lo iremos explicando un poco qué significa, ¿no? El borde, por lo mismo, he añadido unos bordes intermedios. Tailwind tiene por defecto 1, 2, 4 y 8, creo, entonces le he añadido el 3, el 5, el 6 y tal, para que estuviera toda la escala hasta 8 completa. Los nombres estos pues son bastante descriptivos: borde 2 píxeles, borde 3. Y lo que he hecho es crear dos valores personalizados por si aparte uno quiere crear bordes más allá de 8, pues que pueda crear bordes a su gusto, ¿no? Le he puesto Custom 1 y Custom 2 y nada, con eso ya estaría. El borde radius sí que es diferente al de Tailwind, porque en Tailwind para empezar son fijos, aquí son fluidos. Repito, los nombres no se pueden cambiar, los valores los puedes ajustar a como a ti te interese. Aquí vamos previsualizando. O sea, podéis poner aquí 48. Vemos que es más redondo. Voy a dejar en 36. Y ya está. Estos serían los bordes. La sombra es exactamente igual. Estos son nombres, se corresponden con Tailwind. Simple he añadido la sombra 3XL, que Tailwind no la tenía. Y aquí puedes poner los valores que quieras. Aquí, si te fijas, hay unos que tienen un solo valor, o sea, un conjunto de valores, porque es igual para X y para Y. Y aquí, que veis que están separados por coma, este es para el eje X y este es para el eje Y. Como veis, Tailwind puede personalizar todo, ¿eh? Y esta es la sombra interna, que sí que es fácil que necesites modificarla a tu gusto, ¿eh? Y luego aquí serían las variables, unas que he creado nuevas, que es para lo que es el interlineado. Estos nombres son semánticos, o sea, Tailwind luego tiene Leading 1, Leading 2, pero al ser valores fijos yo no lo he considerado muy interesante, porque normalmente el interlineado lo relacionamos con el tamaño de letra. Es decir, estos tamaños no son absolutos. Es decir, Leading 1 significa que si la fuente es 48, el interlineado será 48, pero si el tamaño de letra es 24, es 24. O sea, es un factor de multiplicación por el tamaño de letra. Pero podemos necesitar, no sé, a lo mejor, yo en vez de 1.5 o 1.375 uso mucho el valor 1.4. Entonces, pues a lo mejor digo, no, este en vez de 1.375, que es un valor un poco muy arbitrario o raro, no es arbitrario porque va de 125 en 125 a veces, ¿no? El salto, que corresponde creo que a 4 píxeles. O sea, habría que hacer la multiplicación. Lo cambiaré por 1.4 y ya está. Y lo he hecho tanto en lo que es el interlineado como el interletraje, ¿eh? Esto sí que a veces incluso se podrían pasar a variables, ¿eh? Si os gustaría pasarlo a variables, lo pasamos a variables. Es decir, porque muchas veces sí que he trabajado con proyectos. Para empezar, a lo mejor este es muy pequeño.
ya se nota bastante, pero puedo querer un valor más grande. Y luego lo que pasa es que a lo mejor en el escritorio lo puedo separar las letras mucho, pero en el móvil no, porque si no ya no me cabe en los títulos o queda muy espaciado en un tamaño de pantalla tan pequeño, ¿no? Entonces eso sí que se podría pasar a móvil. Y luego en la anchura pues añadiríamos también próximamente, ¿eh? Estamos hablando de en días. Y una vez explicado un poco cómo funcionan las variables y tal, que espero no haberme enrollado mucho, aquí tengo unos bloques que son míos. Esto sería un bloque, esto es otro de los bloques y esto es otro bloque para un giro. Que veis que la imagen ocupa todo, pero claro, tengo como tapado un... Se puede modificar fácilmente, veis ahí que desaparece toda la imagen. Y va desde la caja por la izquierda hasta el fin de la pantalla por la derecha. O sea, porque la caja veis que acaba aquí. ¿eh? Se pueden hacer todas las combinaciones que se deseen, ¿no? Entonces, bueno, esto era para explicar un poco, imagínate que esto yo quiero trabajar con las famosas variables, o sea, yo voy a la tipografía, al tamaño de letra, ¿veis? Aquí me aparecen todas las variables que yo he definido, en el futuro habrá muchas más, espero que a Maxim se le ocurra algo, porque si no, no van a caber, y esto que es una pantalla grande, seguramente colapsar las pestañas, colapsar los grupos estaría bien. ¿eh? Pero veis que también o sea, cuando me paso sobre la variable, o sea, es interactivo. Igual que otros frameworks. O sea, que esto que te dicen ya se ha acabado. Esto que hace los otros ya lo hace Tailwind. Y además, mira, sin necesidad de que lo programara no sé quién ni nada. Esto te lo podías haber hecho tú mismo. Por ejemplo, aquí tenemos, por ejemplo, el interlineado. Aquí no se notaría, pero lo que es el espaciado, el letter spacing. Bueno, porque estoy en la tipografía, claro. Efectivamente. Vamos a cerrar. Vamos a seleccionar este y vamos a ir a la variable de tipografía. Aquí podemos cambiar el tamaño, como ve, el que queremos. Podemos cambiar, bueno, aquí es que estamos trabajando con el tamaño, o sea, no tendría sentido aplicar otra. Vamos a ver, tipografía. El line height, este que estábamos hablando, es line height, es ninguno, o sea, es uno, más finito, más tal, más grande. Mira, aquí hay un error, tengo que corregirlo. ¿Veis? Y aquí más grande. Si veis algún error de estos, me lo comentáis y yo trato de solucionarlo, vamos, muy rápido de solucionar, pero para que quede solucionado para toda la comunidad. Y por ejemplo, aquí vamos a volver aquí con el letter spacing que se va a ver mejor, ¿ves? O sea, normal, más espaciado y súper más espaciado. Pero bueno, ya digo, puedes querer espaciarlo mucho más. Entonces es por eso que es fácil que te lo quieras configurar a tu gusto. Y esto, como hablamos, son eso, tres bloques que he puesto aquí ahora para que veamos rápidamente, porque esto no se ha visto. Por ejemplo, este es sticky, pero para que veamos que es completamente responsive. Todos los bloques que yo hago son completamente responsive, tanto en móvil como en tablet, y además lo pruebo en varios tamaños de móvil, hasta en el más pequeño, ¿no? de 4 pulgadas. Se ven bien en modo oscuro. Y esto era un poco lo que quería enseñaros. Guardamos, por ejemplo, y esto es la página. Deciros que esto es ya Bricks 1.8, la beta 2, porque claro, estoy haciendo los bloques de menús y no quiero hacer cosas ya que no van a servir. Entonces, bueno, esto si os fijáis, veis, la parte izquierda ya es sticker, las tarjetas se van apilando, aquí hay como un pequeño salto, o sea, se queda en el sitio, así para que queden todas las escaleritas, pero si sigues ya se van ocultando. Y nada, esto aquí tenemos el botón de modo oscuro
Entonces vemos que funciona perfectamente en modo oscuro. Podemos seleccionar, podríamos decir esto, pasarlo a modo oscuro o no, como ya tenía en su fondo de color, pero lo podríamos haber pasado. Aquí veis que funciona todo en modo oscuro y aquí funciona en modo oscuro. Y si nos vamos aquí al responsive, voy a refrescar para que lo veáis. O sea que veis, estamos en modo oscuro y ya las tarjetas se van apilando también. No sé si tendría mucho sentido que se apilaran, pero ya veis, o sea, en todos los tamaños, aquí tienes hasta 320. O sea, procuro que se vea bien en móviles muy pequeños, aunque ya estén un poco fuera de mercado. ¿Eh? ¿Veis aquí pues los botones? Claro, si es comprar o es llámame o algo así, no se produciría este efecto, pero bueno. ¿Eh? Y en el... Me refiero, es diferente, o sea, funciona. Aquí a lo mejor hubiera sido bueno quitar esto para que tenga mayor anchura los distintos puntos. No sé, eso ya son cuestiones de gustos. Si os fijáis, los módulos no tienen una capa excesiva de diseño porque, bueno, ya la cuestión es que te pongas tú a trabajar con ello. ¿Eh? Y no tengas que empezar a borrar tanta clase. ¿Eh? Porque o sea, hay bloques de diseño que son muy chulos, están muy bien hechos, pero claro, mi diseño no es igual. Entonces tengo que empezar a quitar cosas, quitar. Y pierdo mucho tiempo y luego resulta que cuando lo voy a poner como yo quería, ya estoy variando mucho y si no sé, no me sale a la primera. O sea, estos bloques que tienen mucha capa de diseño son muy espectaculares, están muy bien hechos, no hay ninguna queja. Para reutilizar, si te vale como está, nada que decir, estupendo, genial, enhorabuena. Pero si quieres quitar, ya pierdes tiempo. Y si tú quieres personalizar mucho, quizás ya las cosas no estén pensadas para como tú querías personalizar. En cambio, estos bloques son muy similares a... para hablar así un poco más esquemáticos, sería la versión de Frames, aunque Frames utiliza placeholders, pero es que me parecía muy feo. Estos son también imágenes de placeholders. Sería la versión de Frames para Tailwind. Todo está hecho con tipografía semántica, me refiero, el título es título. Esto es un H2 y no tiene ni una clase, porque yo ya le he dicho al H2 como quiero. Estos ya tienen más diseño. Este, por ejemplo, está mal. Este tendría que ser un P, un párrafo. Pero este sí que... Bueno, esto es el bloque de texto enriquecido. ¿Ves? Pues mira, algunos me faltan por repasar. No, es que he probado ahora una cosa que quizás se me ha quitado. Pero si os dais cuenta, esto es un span, esto es un link, o sea, es una lista, el grid es un UL, la descripción mira, pues tengo más por repasar. Pero bueno, son completamente semánticos. Es un párrafo, el título es, por ejemplo, en este caso es un H1. Si yo pongo H2, es lo que hablábamos antes. Como yo he definido ya en Tailwind, o sea, según el tipo, aquí debe de tener un estilo personalizado. ¿Eh? Aquí vamos a... Porque los debo de tener aquí. Imagínate, este en vez de... Bueno, este era spam. Este mismo. Este está bien. ¿Ves? El H1 es más grande, el H4 es más pequeño. O sea, no tengo que poner nada. Yo en la configuración ya le digo, mira, pues yo el H1 quiero que sea de color, quiero que sea en negrita, quiero que tenga este interlineado. Y ya no tengo ni que poner ni clase, ni estilo, ni nada. Simplemente con poner el H1 y el H1 es igual en todas partes. Y además es igual tanto en Bricks como en los blogs en Gutenberg. Es otra de las ventajas que tendríamos. ¿Eh? El no definir tanto los estilos, las clases hay que definir las que sean necesarias, es muy importante. Nunca trabajar con estilos para elementos sueltos, o sea, basados en el ID. Pero todo lo que se puede hacer de forma semántica es mucho mejor. O sea,
No todo se puede hacer, claro, porque tú puedes tener H1s con un estilo y con otro, entonces le tienes que dar el estilo o si es un caso muy concreto, se lo aplicas directamente aquí en la paleta de estilos. Pero vamos, el párrafo tiene cierto tamaño y el H1 tiene ya semántica cierto tamaño, porque aquí tú sí que puedes definir estilos, pero bueno, en los posts también le puedes añadir estilos, pero ya es complicarte un poquito la cosa, o sea, es mucho más fácil hacerlo semánticamente. Incluso hay un framework que trabaja solo con etiquetas semánticas. Me refiero, todo esto es métodos de trabajo, ninguno es bueno. Yo lo que me gustaría es que os hubiera abierto un poco la mente y pensar que cuando veáis a una persona hablando, o incluso a mí, o sea, yo no lo sé todo, o sea, yo os estoy explicando y voy a tratar de conduciros por mi metodología de trabajo que a mí me funciona. Puede funcionar a otros, no tiene por qué funcionar a todo el mundo. Es decir, que de la gente tenéis que tener el suficiente criterio para coger lo que sea interesante y desechar lo que no os sirva. O sea, aquí no os tenéis por qué quedar con el 100% de las cosas de una persona. Vais a decir, este tío, no sé, la configuración la hace muy bien, pero los bloques es muy malo. Pues nada, pues los bloques te los haces tú o buscas por ahí o seguramente saldrá más gente con bloques. O sea, no tienes por qué vincularte al 100% con una persona. O sea, la verdad absoluta no existe. Me refiero, está la tecnología BEM, que yo es la que utilizo, pero hay otras. Hay otras iguales. O sea, hay gente, es como lo de los frameworks. Para empezar, un experto en CSS te va a decir que todos los frameworks son malos. Porque él tiene el suficiente expertise como para desarrollarse sus clases y sin depender de nadie. Esto está hecho, es como una capa intermedia, podríamos decir, para desde gente novel hasta gente avanzada, pero posiblemente, o sea, yo antes de trabajar con frameworks, pues me hacía el CSS completamente. Y pues a lo mejor escribía 4.000 o 5.000 líneas de CSS, una locura. Ahora voy mucho más rápido. Pero si necesito cosas específicas, puedo añadir clases directamente en Bricks. No me gusta mucho porque es muy sencillo de manejar. Entiendo que es muy sencillo de manejar, pero luego para editar las clases, pues como esto con interface gráfico, no hay nada como... Lo ideal hubiera sido que hubiera ido yo aquí a las clases globales y me parecieran todas, de manera que yo pudiera editar. Ojalá, esto está en el roadmap de Bricks y ojalá Advanced Temer lo haga antes y, y lo podamos usar. Y quizás entonces Bricks ya no hace falta que se dedique a otra cosa. ¿eh? Y aquí en las variables, ¿veis? Vemos todas las variables, pero creo que tampoco coge todas las variables, solo coge las variables que hemos definido en Advanced Temer. Entonces, bueno, pues es una gran ayuda, hemos dado un gran paso, pero aún queda más camino por recorrer. Entonces, bueno, ya os he dado la turra bastante, entonces nos vemos en el próximo vídeo. Muchas gracias.